Sí, porque son sensaciones bien comunes, sí, ¿no? O sea, sí, de diferentes, yo pensaba tamaños, formatos, etcétera. Pero es algo que, como decían, que viene aparentemente de afuera, pero que en realidad es de adentro, ¿no? Y se me hace bien interesante también por estos comentarios, pues que si hay algo difícil de tramitar y de aceptar, hablando de las castraciones, de las renuncias, pues es la finitud. Y que la finitud de otras personas, pues necesariamente nos pone en el espejo enfrente de la propia finitud, de la mortalidad y pues también del dolor y la pérdida, ¿no? Y también me quedé pensando, como por otro lado en esto de los zombies, que además los zombies se quedan con solamente la parte animal, no con lo racional. Comen carne, son violentos, o sea, pensando en toda la parte pulsional, que también pues es algo humano, ¿no? Y que con lo que todos lidiamos, con nuestra propia violencia, con esta parte impulsiva, pensaba, y que justamente al morir lo humano y quedar solo el cuerpo, queda todo lo pulsional sin ningún límite, ¿no? Pensando en estas películas y en lo autodestructivo, porque al final en todas las películas se destruye la humanidad. Claro, yo creo que cuando se pierde la razón, porque con el tema de la razón, o sea, pensar estos acontecimientos duele. Mucho. O sea, toda esta cuestión de tramitar un duelo, una pérdida, nos desconectamos. Sí. Y ponemos en pausa la razón, porque la razón truena. O sea, es ese psiquismo devastado, ¿no? Entonces, hay una parte que a mí me parece normal en estos procesos, ¿no? Es normal que se tengan estas alucinaciones, estos delirios, como el psiquismo actuando. Y después ya la razón regresa y empieza como a hacer una elaboración. Claro. Y fíjense que también yo pensaba que, o sea, por un lado está este asunto de la muerte real de un ser querido, pero luego también pensaba en el tema de la represión. Cuando somos niños reprimimos deseos que se nos han negado, cosas que no están permitidas. Entonces, yo pensaba también, luego en lo que decía ahorita Isa, a veces nos aferramos a que el muerto siga vivo, pero a veces nos aferramos a que lo vivo siga muerto. A ver, ¿cómo? Como todos estos deseos que tuvimos que reprimir, que no están muertos, Claro. siguen vivos. Entonces, cuando la represión se quita un poquito, pues salen los vivos. Eso que pensábamos ya muerto o reprimido. Entonces, fíjense que yo desde ahí también pensaba todo este asunto como de se me subió el muerto. Es toda esa energía que tú sentías de que ya te habías deshecho y esto no es mío, esto ya no lo deseo, esto ya lo dejé y fuchi, pero nada, ahí sigue y sigue bien vivo. Entonces, tenemos que lidiar, ¿no? Con el muerto que quisiéramos que siguiera vivo, pero con el vivo que quisiéramos estuviera muerto, pero sigue vivo. Entonces, Y es nuestro. Y es nuestro, exactamente. Fíjense que me quedé pensando en un comentario que me hicieron justo esta semana en una clase, porque va una psicóloga invitada a una de mis clases y entonces ella dice que se dedicó a un cierto modelo terapéutico, dice, pero jamás el psicoanálisis. Y entonces alguien le preguntaba, ¿cómo por qué? Y entonces por ahí alguien mencionó, es que esto del inconsciente es cosa del mismísimo demonio. Bueno, porque, fíjate, yo pensaba que Freud decía, ¿no? Que uno de los golpes más duros al narcisismo del hombre fue, bueno, uno, darnos cuenta que no éramos el centro del universo, ¿no? Que los planetas y el sol no giraban alrededor de la Tierra. Y otro era que el yo no era dueño de su propia casa. O sea, que hay una gran parte inconsciente que desconocemos, otras que yo pensaba que es parte de lo que hablan los nuevos teóricos, ¿no? Del psicoanálisis, que hay una parte del inconsciente que ni siquiera está reprimida, que ni siquiera está representada, más grande, más chiquita, dependiendo de la vida y las vivencias de las personas, pero que todo esto influye en nuestro comportamiento, en lo que pensamos incluso racionalmente, ¿no?
en nuestra forma de vivir, de sentir. Y yo pensé ahorita en una novela que todavía no acabo de leer, pero se las recomiendo a todos, ay, se me fue el nombre ahorita de la escritora, no puedo creerlo, pero se llama La Promesa. Es una argentina la que lo escribe, a ver si ahorita me acuerdo. Pero donde voy es la protagonista, se cae de un barco por andarse asomando de más, ¿eh? Se cae al mar y cuando ve que se va el barco, dice, bueno, pues me voy a quedar flotando a ver que no me rescatan. Básicamente, más angustioso se lo estoy diciendo más light. Pero el caso es que empieza a recordar. O sea, se empieza a ir al pasado y a recordar a personas, situaciones. Pero llega un punto, que es luminoso, donde vuelve en las mismas vivencias, una y otra vez. Entonces pasas las páginas y de repente yo dije, ¿yo lo había leído o no lo había leído? Está padrísimo. Y el caso es que yo pensaba en la repetición y en esta parte del déjà vu, que es un cachito donde nos damos cuenta, ¿no? Pero también da ese sentimiento cuando nos damos cuenta en análisis o fuera de que estamos viviendo la vida como si estuviéramos en el pasado. De que la persona que tengo enfrente no es el personaje que yo le puse de mi pasado. O sea, yo pensaba que eso también es algo, una sensación luminosa, por lo que luego da mucho miedo ir a análisis. Pero yo pienso, pues mejor saber para reactualizar la novela y poder estar más en contacto con la realidad, ¿no? Porque justo el sentimiento viene cuando empezamos a ver que la realidad que yo traigo acá y la realidad puede no estar tan en sintonía. Claro. Así es. Para no caer en el bucle de la repetición. Ay, sí. Sí, ya luego a ver si me acuerdo del nombre de la escritora, pero se las recomiendo, porque de verdad yo lo estaba leyendo y de repente dije que esto no lo había leído ya. La vivencia, ese bucle de la repetición tiene que ver justamente con la pulsión de muerte, ¿no? Sí. Estar en lo mismo una vez y otra vez y otra vez. Yo me acordaba de esta parte de lo demoníaco que decían, que a veces lo demoníaco es justamente eso, quedarse atorado en la repetición, ¿no? Y con el ejemplo que ponía Juan Carlos, que me encantó esto de que sale lo vivo, pensé en la ansiedad, ¿no? Porque Juan Carlos decía, se reprimió algo, ¿no? O nos enseñaron a reprimir. Y yo pensé en los niños, por ejemplo, ¿no? En los niños y las niñas cuando están muy enojados y les empiezan a decir, a ver, no te enojes, no le contestes así a tu mamá o a tu papá, porque eso es del diablo, o te va a salir el diablo, o te va a llevar en la noche, y les empiezan a meter muchos miedos que de verdad los chiquitos se asustan y entonces todo eso, como decía Juan Carlos, queda reprimido, porque si lo saco poquito, ay de mí, ¿no? No sé qué me va a pasar, me va a llevar el monstruo, pero sigue vivo, ¿no? Se me fue la frase ahorita de Freud esta de que las emociones siguen vivas y luego salen de peores maneras si no se expresan. Y yo pensaba que eso que reprimimos sigue vivo y que luego si no vamos pudiendo simbolizarlo, sale. Y sale con la ansiedad que es tan frecuente hoy en día, ¿no? Que andemos todos angustiados, nerviosos y no sepamos ni por qué, y que quizá viene desde aquellas raíces que algo se está manifestando de eso reprimido, que como decía la definición de lo ominoso, tendría que permanecer oculto y sale a la luz, aunque no entendamos qué es eso que está saliendo a la luz. Yo leí hace poco una frase que me gustó mucho, decía algo así como, eh, tu necesidad no necesita que la elimines, necesita que la escuches, ¿no?